Pues hace poco fui a ver Mátate Amor de Lynn Ramsey y digamos que la experiencia no fue muy alentadora. Podría funcionar como una secuela de Los Juegos del Hambre, con Katniss Everdeen sufriendo un estrés postraumático y depresión posparto. Pero no, porque la directora necesita concentrarse más en apuntar los cañones hacia los premios Oscar. No me gusta solo hacer videos con reseñas o comentarios de una nueva película. Por eso, les propongo pensar además en aquello que diferencia este estreno de otras historias centradas en personajes femeninos y la expresión de su rabia. Y de paso, recomendar otros títulos afines que creo más logrados que este. Trasladar a la pantalla un texto literario siempre es un desafío. En este caso, la directora tenía un problema extra, pues la novela está narrada en primera persona, con una serie de monólogos muy ricos, pero difíciles de convertir en combustible audiovisual. La escritora argentina, Ariana Harwicz, dosificó muy bien en capítulos breves las tribulaciones de su protagonista, que allí era una mujer extranjera viviendo en la campiña francesa. El guión de Ramsey y Edna Walsh sigue bastante de cerca la trama, pero tiene un obstáculo en las formas. Para tratar de comunicar la desazón de la protagonista, necesita atajos audiovisuales que no cuajan del todo. La historia aquí también muestra a una mujer con lo que parece ser una depresión posparto que nadie puede explicar o contener. La película tiene buenos actores y un manejo de la composición visual muy elaborado, pero la fidelidad a la fuente literaria no es necesariamente un logro, tener dos actores versátiles no es suficiente, tratar temas importantes no es un mérito, trabajar la alienación femenina no es en sí un valor. Lo que importa es lo que se hace con esos ingredientes, y la película está pasadita de cocción. La primera escena es la mejor, con un plano secuencia largo en el que se nos presentan la casa y los personajes. De hecho, la casa funciona como un personaje que tiene su propio proceso de cambio, algo que es un mérito de la directora. Y prácticamente ahí se termina toda precisión y la promesa de un buen relato, porque pronto se desbarranca todo. No pasan 5 minutos y ya tenemos las típicas escenas indie vacías que el espectador deberá llenar con algún significado. No pasan 15 y ya nos ofrecen una bandeja de simbolismo sobre la libertad femenina perdida, como un motociclista que merodea la casa, caballos silvestres, desnudos que comunican vulnerabilidad. Podríamos hacer un juego de bebida. Toma un trago cada vez que la directora filme a Jennifer Lawrence del otro lado del barandal de una escalera, para que parezca confinada tras las rejas de una prisión. O mejor no lo hagas, porque es un recurso del cual la directora abusa y te va a dar cirrosis. Lo más preocupante es una ausencia notable en la cinta, el humor negro y filoso de la novela de Harwicz. Su protagonista es elocuente, se defenestra hasta a sí misma, pero lo hace con gran ingenio. Los únicos detalles de humor en la película son las morisquetas que Jennifer Lawrence le hace al perro que le trajo su marido, para demostrarle su desprecio. Acá hay que reconocer lo bien que estuvo la adaptación teatral argentina protagonizada por Erika Rivas, la cual sí había entendido este aspecto de la novela y representaba esos altibajos emocionales de un modo más genuino y dinámico. La cinta de Ramsey solo va por el lado de la mujer feral y los ataques de rabia que parecen programados. Son casi 2 horas de autoindulgencia hecha película, entre incendios de pasión, decadencia doméstica y rasgar el papel tapiz con las uñas. Bueno, tampoco me sorprendió el resultado. Ya me imaginaba con esta directora que las posibilidades eran 2. O le salía algo similar a sus mejores obras como Ratcatcher y Tenemos que hablar sobre Kevin, o le salía algo similar a El viaje de Morburn, su largometraje más indulgente y pretencioso. Y lamentablemente se fue para ese lado. En definitiva, pasó algo similar hace unos años con Distancia de rescate, basada en otra novela argentina sobre la maternidad al límite. Aquella película también quedó bastante diluida si la comparamos con su fuente. Pero me quedé pensando, ¿qué es lo que ha hecho mucho mejores a otros relatos similares sobre tribulaciones femeninas? Ese cine femcel del que tanto se habla desde hace unos años tiene una galería de películas notables. Mátate Amor no tiene sitio al lado de títulos tan buenos como Raw, de Julia Ducournau, Soy Tonya, de Craig Gillespie, Pearl, de Ty West, La chica que amaba a los caballos, de Jeff Bena, Swallow, de Carlo Mirabella Davis, La mujer sin cabeza, de Lucrecia Martel,
La hermanastra fea de Emily Blichfeld o La seducción de Sofía Coppola. Todas ellas son historias centradas en la rabia, melancolía o pesadumbre de un personaje femenino, con resultados que van de lo muy bueno a lo extraordinario. Mátate Amor quedaría mejor en una galería secundaria, junto con otras cintas fallidas como Dulce Venganza, de Emerald Fennell, No te preocupes cariño, de Olivia Wilde, El casamiento de Raquel, de Jonathan Demme, La sustancia, de Coralie Ferchat, o esa adaptación de Barbie Frankenstein llamada Pobres criaturas que da vergüencita ajena. Algo que podría definir toda película femcel es la presencia de un tópico. Me refiero al concepto de momento tilicum, acuñado por las grandes pensadoras contemporáneas Charo López y Noelia Custodio. Dícese del momento en que una persona experimenta el estallido emocional, luego de mucho estrés e inflamación de gónadas producidos por el prójimo. La etimología del término se asocia con la famosa Orcatilicum, la cual se hartó de ser trasladada de un acuario al otro y asesinó a varios entrenadores. Una variante de este momento es el momento Gladys, en honor a la orca que entrenaba a otras congéneres para hundir embarcaciones, pero eso sería para otro video. De algún modo el estallido es necesario, ya sea a todo volumen o de modo asordinado, como en las películas de Lucrecia Martel o Sofía Coppola. Los momentos tilicum de Mátate Amor no funcionan. Son muchos y están desenfocados. Ocurre que en la película de Lynne Ramsay todo parece atado por recursos estéticos o necesidades de meter la emoción en un molde apto para Hollywood. Todo está tan calibrado para el Oscar que no hay una tensión que sorprenda. Cada brote de Gracie viene anunciado en Google Calendar prácticamente. Así que es momento de las comparaciones entre esta película y otras que han sido más afortunadas. Si la comparamos con El Cisne Negro, otro largometraje oscarizable y con toques de cine indie abrupto, la diferencia es notable. Aquella obra tendrá sus defectos, pero es un relato más conciso y sabe generar tensión a partir de un personaje en crisis. Si la comparamos con Raw, de Julia Ducournau, también sale perdiendo. El uso de la corporalidad es un buen eje para ver la diferencia de calidad entre ambas propuestas. En aquella película, de canibalismo y rivalidades femeninas, se usan el horror corporal y el cuerpo como campo de batalla. En la de Ramsay, el cuerpo es superficie, que hay que desnudar para que la cinta parezca importante y profunda. Algo similar diferencia Mátate Amor de La hermanastra fea. Aquel remix de la historia de Cenicienta se hundió bien en el barro, con tal de explorar las exigencias del patriarcado y los conflictos con la imagen propia y ajena. Básicamente era lo que La sustancia nunca pudo conseguir. En aquella película noruega no sobra ni falta mostrar un solo centímetro de piel para incomodar y trabajar la idea central. Si comparamos Mátate Amor con Soy Tonya, vemos lo distinto que es el veneno rabioso bien utilizado. Aquella película de Gillespie convertía los hechos reales en la biografía no autorizada de una antiprincesa de Disney. Tonya era iracunda, tenía frustraciones incontables por todo su entorno y más de un momento tilicum, pero la cinta no se entregaba solamente al drama, sino que veía en ello una comedia negra, tan oscura como triste. En Mátate Amor, la falta de humor roza lo imperdonable. Si la comparamos con La mujer sin cabeza de Lucrecia Martel, los recursos pueden parecer similares, pero la enjundia es muy distinta. Ambas tienen composiciones visuales elaboradísimas, pero la cineasta argentina puede jugar mucho mejor con la elipsis y lo no dicho, para contar la historia de esta mujer que queda traumada y desorientada. La película de Ramsay parece tener muchos trucos audiovisuales, pero lo que narra se vuelven ataques de furia agendados en un calendario, es decir, completamente previsibles. En definitiva, no soy experto en el cine femcel, pero me parece que Mátate Amor es lo que ocurre cuando se quiere transformar un tipo de historia en boga en algo que sea legitimado por el circuito de los galardones al cine. Frente a la novela original, esta película pierde potencia y muerde banquina. Frente a otras obras similares, tampoco se redime mucho que digamos. Pero basta ya de mis opiniones y especulaciones. Si viste la película, contame qué te pareció y qué otros relatos femcel te resultaron interesantes. Nos vemos en el próximo video.